Con el doctor Carlos Tello, recordando al líder aprista Armando Villanueva del Campo, quien recientemente acaba de fallecer. Cuéntenos, doctor, como amigo personal y también como miembro del Partido Aprista, ¿qué nos puede decir sobre este líder histórico del APRA? Bueno, ante todo agradezco al periodista Manuel Avendaño por la oportunidad que me da de dirigirme a mis compatriotas y a los hermanos latinoamericanos. Lo digo de esta manera porque Armando Villanueva del Campo no solo pertenece al Perú, no solo pertenece al Partido Aprista, sino por su lucha integracionista, por seguir el legado de Aya de la Torre, pertenece a Latinoamérica. Armando Villanueva del Campo cierra un ciclo de una generación de ciudadanos peruanos y indoamericanos que siguieron la doctrina de pan con libertad que instaurara Aya de la Torre. Armando Villanueva del Campo nace en 1915 y entre los puntos más saltantes de su vida política es el que es el primer presidente de la Federación Aprista Juvenil en los años treinta y tantos, que después se convierte en Juventud Aprista Peruana. Sufre prisiones, sufre destierro, Chile, Argentina, y se considera que en las prisiones causaron mucho daño a su organismo, que con el tiempo le causaron los problemas de salud, a pesar de que él era un hombre muy fuerte, muy valiente. Es ejemplar quien practica con la acción. Ver cómo después de haber sido secretario general del partido, candidato a la presidencia de la República, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado peruano, Armando Villanueva del Campo se dedica en el último tercio de su vida a sus estudios, a sus trabajos de escritor, al producir libros, al asesorar universidades. Y una cosa muy saltante fue que a través de toda la trayectoria de su vida nunca estuvo coludido ni en actos de corrupción ni en actos de inmoralidad. Vivió el último tercio de su vida, vuelvo a repetir, en una manera austera, humilde, pero siempre con la frente en alto, siempre dando sus opiniones ponderadas, siempre protegiendo el partido de Aya de la Torre, quien triunfó en todas sus tesis y recibió gran apoyo de Armando Villanueva del Campo, quien estuvo con nosotros el año 2006 en que se llevó a cabo la convención aprista en Nueva York. Esa fue la última vez que Armando Villanueva del Campo visitó los Estados Unidos de Norteamérica. Y en su estadía, que duró aproximadamente 3 semanas, nos contaba muchas de las vicisitudes que vivió al lado de Aya la Torre. Nos contaba también las historias de su padre. Su padre fue en la época de la guerra, fue un diputado del Congreso del Perú. Y él marcó una línea, la línea de Aya de la Torre, en que se mantenía el APRA activo, moderno. Y recordaremos ciertos pasajes cuando Aya de la Torre involucra y hace el frente único, donde van los trabajadores manuales, intelectuales, pequeños comerciantes y también parte de la burguesía, y los enemigos políticos lo consideraban a Aya de la Torre procapitalista. Y hoy día, ¿qué se ve? Se ve que la tesis de Aya de la Torre ha triunfado en todo sentido de la palabra. Si vemos a China, la China con Mao Zedong tuvo una época, pero la China post Mao Zedong, después de que la China comunista aprendió, se dio cuenta que la doctrina de Aya de la Torre de pan con libertad
de vivir en democracia, de recibir al capital extranjero pero saberlo tratar, ha triunfado. Ese es el milagro que ha habido en China, ¿no? Entonces, yo menciono y traigo a colación todas estas palabras porque Armando Villanueva del Campo nos hablaba de estas cosas. Y sé que él antes de su muerte, 6, 8, un año antes, trataba de juntarse con los jóvenes del partido para ir vislumbrando, para ir dando los lineamientos a los futuros líderes del partido. Y estoy seguro que después de este suceso de la pérdida irreparable de un patriarca del partido, Armando Villanueva del Campo, de quien tengo el honor de haber sido muy cercano a él por una amistad, por una hermandad que tuvo con mi señor padre, quien falleció un año antes que él, a los 96 años. Puedo mencionar que estas palabras que él nos mencionó y nos hablaba de la historia del partido, nos hablaba que la tesis de Aya Latorre ha triunfado en todo el sentido amplio de la palabra y que todavía está vigente, y que Aya Latorre instauraba, estimulaba la unidad continental para evitar que en nuestro continente haya la invasión militar y económica de las grandes naciones del mundo. Y nos decía que Aya Latorre empieza estas vicisitudes cuando él estudia y ve que la Europa se había apoderado de 30 millones de kilómetros cuadrados en los territorios del África y del Este, pero que esa invasión no iba a poder suceder en América del Norte, América del Centro y América del Sur, y que en nuestros países la invasión iba a ser más que todo económica, y que Lenin, que estaba primero en contra del capitalismo, de la inversión me refiero, en 1921, en una manera muy inteligente, Lenin dice: bienvenidos a los capitales extranjeros, sino hay que saberlos manejar. Pero desgraciadamente Lenin muere y la Rusia entra pues en un capitalismo de Estado dictatorial con Stalin y se atrasa hasta llegar a 1990, en que ya se hace un país totalmente de derecha y viene el colapso del régimen comunista y empieza en Rusia otra etapa de la vida. Entonces todas estas cosas ya nos habló Armando Villanueva del Campo en su última estadía con nosotros, y vemos cómo todo esto se está realizando en el mundo. Yo quiero concluir diciendo a todos los peruanos, los hermanos latinoamericanos y ciudadanos del mundo, que el ejemplo de la vida de Armando Villanueva del Campo es algo a emular. Una persona fue consecuente con sus hechos, con sus aciertos y con sus errores, y que nos mostró que la constancia, que la moral, que la honradez y la honestidad, junto con el trabajo constante y la superación, son parte muy importante en la formación de un país y en la formación del ser humano. Viva Armando Villanueva del Campo. Armando Villanueva del Campo presente. Armando Villanueva del Campo no ha muerto. Gracias. Gracias, doctor Tey.